Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo, al mundo Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Mis queridos radio escuchas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos este viernesito de Día de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Saludo a todas las conchitas, que Dios las bendiga y que también ellas pidan por todos los que no somos conchos para que recibamos las gracias de la Santísima Virgen. Hoy en misa ahí me acordé de toda la gente bonita que siempre nos sigue aquí en Valora Radio. Bueno, déjenme nada más que aparezca aquí rápidamente nuestra transmisión para compartirla y empezar a dialogar con todos ustedes. Ya está aquí. Vamos a compartir la transmisión. Comenzamos. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Ya lo veníamos anunciando desde programas anteriores. Hoy, querido Radio Escuchas, es una realidad. Tenemos a un súper invitadazo especial. No viene de aquí cerquita, ha cruzado el charco, mi muy queridísimo Eduardo Dávila Miura, torero, empresario y hoy ya puedo decir gran amigo, porque tiene un corazón impresionante que rápidamente ofrece su persona y su amistad. Y hoy vamos a platicar, queridísimos, como lo vieron en el portal de la publicidad, este tema del miedo, cómo vencerlo para lograr grandes cosas en la vida, porque eso te detiene mucho. Mi querido Eduardo, bienvenido. ¿Cómo te trata nuestro país? ¿Cómo te trata Guadalajara? Pues Joaquín, gracias por tu invitación, gracias por poder estar aquí con vosotros en esta radio y encantado de estar en Guadalajara, encantado de volver a este país, México, al que le tengo un gran cariño, al que tuve la suerte de conocer en mi etapa de torero. Tengo muchísimos amigos aquí en México y para mí es un gran placer y una gran satisfacción volver a Guadalajara. Y lo que te hablaba ayer, ¿no? Las curiosidades de la vida, ¿no? Y lo que son las cosas, ¿no? Que debuté aquí como matador de toros en el año 99. ¿Y quién me iba a decir que iba a debutar también como conferenciante en Guadalajara, ¿no? Las cosas de la vida. No, hombre, pues eso ha sido no solamente para ti una sorpresa, sino para mí un deleite que podamos compartir contigo toda esta experiencia. Fíjate que acabamos de iniciar la transmisión y ya tienes saludos de Rafa Medina, el que te hace las preguntas, de Noema, que estuvo ahí contigo, aquí ya está conectada en las redes sociales. Y Roger Bárcenas dice, saludos y bendiciones desde San Diego, California. Lo escucho a través de TuneIn Radio y feliz tiempo de Adviento. Efectivamente, Roger, espero que disfrutes este programa con nuestro súper invitado especial que va a estar aquí platicándonos un poquito. Pero entrando en materia, mi queridísimo Eduardo, claro está que todos, seamos aficionados o no a los toros, el tema del miedo es un tema que es inherente, ¿no? O sea, no se necesita estar en el rondel para saber que debe de causar un pánico terrible el enfrentarte a una bestia tan tremenda y tan, quiero decir, tan noble a su vez como son los toros. Pero yo quiero hacerte la primera pregunta introductoria. Ahora en tu experiencia como empresario y como ganadero, no nada más como torero, ¿por qué relacionas tú el miedo con el cumplimiento de metas en la vida, mi querido Eduardo? Bueno, Joaquín, yo creo que según la experiencia que he tenido, yo creo que todos sentimos miedo, ¿no? Cualquier persona a nivel personal, al nivel profesional, si eres una persona responsable, pues sientes miedo, ¿no? Sientes miedo, sientes vértigo, se puede definir o se puede utilizar distintos nombres, ¿no?
Pero sí es verdad que no solo un torero siente el miedo al toro. Ayer, como comentaba yo en la conferencia, y lo digo siempre, el mayor miedo que siente el torero no es al miedo físico, que un toro te coja y que te hiera, que evidentemente es algo que nos da miedo, pero el mayor miedo que sentimos los toreros es el miedo al fracaso, ¿no? Sí. Como cualquier profesional en su día a día, ¿no? La sensación que tenemos los toreros de no haber sido capaz de responder a las expectativas, de saber que ha sido una tarde que no has sumado como torero, que va a ser una tarde negativa en tu carrera, pues ese es el mayor miedo que sentimos los toreros, ¿no? Yo estoy seguro que si a mí como torero los 2 toros que me voy a enfrentar en la plaza me los ponen en el campo sin nadie, pues voy a pasar mucho menos miedo, siendo el mismo animal y sintiendo el mismo peligro que me pueda coger. Donde realmente siento miedo es en la plaza, porque me enfrento a un público, me enfrento a una prensa y sobre todo me enfrento al querer un objetivo de triunfar. Y eso mismo es lo que siente cualquier empresario, cualquier ejecutivo y cualquier persona en su día a día, ¿no? Oye, Eduardo, ayer en la conferencia que vamos a hablar, queridos radioescuchas, de esa transformación de un torero a un conferencista que va a conseguir grandes resultados en cualquier empresa que contrate sus servicios, y que aquí en México, contactándose con su servidor, vamos a poder hacer todo un itinerario para que visites a tantas empresas como la gente pueda irnoslo buscando. Perdona, Joaquín, fíjate lo que es la vida, que yo como en aquel debut como torero en Guadalajara no estuve bien, no me salieron las cosas y no fui un torero que toreé mucho en México. Aquel debut no fue bueno y yo creo que me marcó mucho, ¿no? Le comentaba yo este año, cuando venía para acá, a mis amigos y a mi familia, digo, esperemos que el debut como conferenciante sea mejor que como torero. No, ayer cortaste rabo y oreja. Simplemente te quiero decir que Noema dice que ya te está viendo en este momento uno de sus 7 hijos. Pablo te está viendo. Adrián, mi BDM, ya te está saludando desde aquí. O sea, claro que cortaste oreja y rabo. Pero mira, yo quiero preguntarte lo siguiente. Ayer yo viví la experiencia que tú comentabas, de que el miedo, la angustia es antes de. Porque para yo poder preparar junto con mi equipo la conferencia que ayer nos diste, tú pasé por muchos momentos de cuántas cosas se te pueden salir de control, cuántas cosas, etcétera. Pero cuéntanos un poquito, yo quisiera que le dijeras a los radioescuchas cómo entra el tema de la fe. Quiero decir, de la fe en Dios, de la fe católica, porque aquí estamos en una audiencia en esta estación de Valora Radio para que encontremos otra vez esa fe en el Dios que tanto nos cuida. Pero tú rezas, mi querido Eduardo, tú le pides a quién, a la Virgen, a nuestro Señor, ¿a quién te encomiendas antes de torear? Bueno, Joaquín, yo he tenido la suerte de criarme en una familia cristiana, católica, practicante, y es algo que siempre lo he visto como algo normal, inherente a mi vida. Sí es verdad que el ser humano, cuando va a vivir experiencias fuertes, donde vas a vivir un momento de peligro, pues es verdad que quizás el ser humano es egoísta un poco, ¿no? Y nos acordamos más de Dios en esas situaciones que en nuestro día a día, ¿no? Para mí era fundamental, y es fundamental hoy día también, sentirme bien con Dios, ¿no? El ir a misa, confesar. ¿Por qué? Porque es lo que he mamado en mi casa, es donde me he educado y donde compruebo que mientras más cerca de Dios estoy, pues sobre todo más a gusto estoy personalmente, y eso evidentemente lo transmiten, ¿no? Sí. Evidentemente cuando toreaba, pues sí, ¿no? Esos momentos previos a la corrida, esa típica imagen del torero con la capilla de estampas en el hotel, pasando por la capilla antes de torear, justo que la mayoría de las plazas tienen capilla, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente ahí sí, pues quizá nos volvemos un poco egoístas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que para mí era fundamental como torero y es fundamental hoy día, ¿no? Y creo que hay momentos en mi carrera como torero donde he vivido situaciones muy límites, donde he notado la presencia de Dios, ¿no? En determinados momentos, y no solo en momentos de que un toro te coja, sino en momentos puntuales de tu carrera que los estás pasando mal, y te apoyas en él y ves que está ahí contigo, y de repente ves que las cosas se van cuadrando.
Y fíjate que me estoy acordando ahora de una anécdota muy graciosa de un torero como es Curro Romero, casi un torero, se ha convertido en algo importantísimo, un mito en Sevilla, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que un día le preguntaron a Curro Romero que curiosamente no entró en la capilla ese día a rezar. Ajá. Antes de torear. Y alguien le preguntó, maestro, ¿y usted por qué no ha entrado hoy a rezar? Y Curro Romero respondió, dice, hombre, es que lo tengo aburrido, siempre lo pido los mismos. Y ya sabe lo que le voy a pedir, ¿no? Claro, claro. Oye, y en esas capillas de las plazas, ¿hay el Santísimo reservado o solamente es alguna imagen? ¿O en alguna normalmente no está el Santísimo. Sí es verdad que hay una plaza que curiosamente que es Santander. Ajá. Que su empresario es José María Garzón, un gran amigo mío, que tiene muchos amigos aquí en México porque apoderó a Silvetti, Alejandro Silvetti, sí. Y vino mucho por aquí, por México, ¿no? Y él lleva organizando 2 o 3 años algo muy bonito, que es una misa en el ruedo, el día de toros. Uy, el día que hay corridas. Pero sí es verdad que las capillas de la Plaza de Toros es un sitio donde hay mucho recogimiento, donde se pasa mucho miedo, hay mucha presión ahí, sí. Los toreros entran a rezar de una forma donde se masca el miedo, sí. Y donde curiosamente pues yo he tenido la suerte de ver en muchas capillas, sí. Curiosamente pues tanto la imagen de la Virgen de Guadalupe, sí. como la imagen de la Macarena, ¿no? Curiosamente la Macarena, que es una virgen muy especial para mí y para muchos sevillanos, sí. Pues es una virgen que está muy presente en muchísimas capillas de Plaza de Toros, no solo de España, sino del mundo. Sí. Oye, Eduardo, y ahora que traemos este propósito de ver de cómo hermanamos a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de la Macarena, y ayer con el hallazgo con mi esposa de la película, creo que eso va a abrirnos un camino de relación muy bonita. Y bueno, aunque yo le debo la visita a la Virgen de la Macarena, porque estando en Sevilla no pude ir a visitarla, mi esposa sí, yo creo que vamos a encomendarnos mucho a ella. Pero déjame hacerte otra pregunta relacionada con la vida empresarial y tu rol de conferencista. Las 2 veces que te he podido escuchar, Eduardo, pues evidentemente hablas del miedo en el toreo. Pero mi pregunta que te quiero hacer, porque seguramente te has enfrentado a escenarios con los empresarios, etcétera, o con los emprendedores, los jóvenes que quizás digan, bueno, ¿le entro o no le entro? ¿Cuál es la diferencia, Eduardo, del tratamiento del miedo ante una cosa tan objetiva como que es un toro contra otro miedo que no es algo que estés viendo así enfrente, ¿no? ¿Qué le podrías decir a los empresarios, a los emprendedores para detectar el miedo o no confundirlo con otra cosa que a lo mejor ni es, ¿verdad? Claro. Y te detiene. Porque tú lo vas diciendo en tu conferencia, que si te preparas, que si todo esto va aminorando. ¿Cómo nos podrías platicar un poquito, repito, esa analogía del miedo en los toros y el miedo en el emprendedurismo? Bueno, Joaquín, yo hoy día sigo sintiendo mucho miedo, ¿no? Y no, evidentemente no es un miedo comparable con el que sentía como torero, porque el que sentía como un torero en algunos momentos era un miedo muy físico, que un toro te pueda coger, incluso te pueda matar. Nosotros somos conscientes, los toreros, que hay momentos que nuestra vida puede cambiar radicalmente, ¿no? Pero ese miedo, en mi caso, sigue existiendo en el día a día, ¿no? En la responsabilidad que tenemos, en la empresa, en crecer como empresario, en hacer crecer a tu empresa. Y repito que ese miedo es normal sentirlo. Yo creo que ese miedo viene generado, yo siempre lo digo, por la incertidumbre, ¿no? Al final siempre el miedo que tenemos es a qué va a pasar, ¿no? A ver si soy capaz de seguir creciendo, a ver si soy capaz de seguir fidelizando clientes. Y al final yo lo he vivido en mi carrera como torero, que me pongo delante de un animal irracional como es el toro. Ajá. Delante de un público que no sabe cómo va a recibir, delante de unos compañeros que es la competencia que no sé cómo van a estar. Los toreros tenemos mucha incertidumbre antes de torear, ¿no? Y he vivido que mientras mejor preparado he estado, mientras más confianza he tenido en mí, mientras más convencimiento he tenido en mí, pues me ha acercado mucho al éxito, ¿no? Por eso creo que cualquier persona en su día a día profesional, si se prepara, si se convence, si confía en él y se gestiona bien, el éxito está mucho más cerca, ¿no? El éxito creo que está en nosotros, el 80 o 90% del éxito está en nosotros. Evidentemente hay un factor de suerte a la hora de cerrar una operación, a la hora de cerrar un negocio, a la hora de hacer un emprendimiento. Hay una pequeña
parte de suerte, pero siempre se dice que esa suerte te acompaña si has hecho las cosas bien, ¿no? Dinos la definición de suerte que nos platicaste. Sí, porque fue algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Que cuando toreaba una corrida de toros muy importante para mi carrera en Sevilla, un amigo mío me preguntó que cómo me encontraba y recuerdo que le dije, pues mira, me encuentro bien y creo que estoy en buen momento, a ver si tengo un poquito de suerte. Y recuerdo que mi amigo me dijo, Eduardo, hay una definición de suerte que dice que la suerte es el cuidado meditado de todos los detalles, ¿no? Entonces, cuando se cuidan las cosas, pues normalmente se tiene más suerte. Pero cuidado meditado, o sea, hablar de cuidado meditado significa una persona con vida interior, ¿no? Con capacidad de reflexión, con capacidad de mirar el entorno. Mira, vamos, tienes algunos saludos por aquí de Espinosa, Adolfo Tadeo Espinosa. Recuérdanos, Adolfo, de dónde nos estás viendo. Y Rafa Medina dice, gracias, Eduardo, por compartir parte de tu vida espiritual y de tu unión con Dios. Dice, en la Sagrada Escritura se repite 360 veces el mensaje, no tengas miedo. Oh, fíjate qué interesante. Qué barbaridad. Uno por día para todo el año. Sí, no es verdad que miedo. Lo que es importante, Joaquín, es seguir aprendiendo, ¿no? Este comentario que me hace Rafa Medina, pues me vuelve a reafirmar y aprendo, ¿no? Que al final el miedo es algo que está ahí. Y, oye, te va a decir Rafa, y seguramente no tengas miedo, haz el camino de Santiago. Seguro, y más con el libro que llevo suyo, sí, en claro, cuanto lo leas. Sí, vas a leer en todo el vuelo el lunes que andes por allá de regreso. Un saludo muy cordial y cariñoso para toda tu familia, para Carmelita, tu hija, tu hijo Eduardo. Recuérdame el nombre. Rocío y Adela. Rocío y Adela, Adelita. Un saludo, pequeñas, espero conocerlas y que sepan que tienen su casa aquí. Afortunadamente tengo puras hijas, ya lo sabes, pues pueden llegar. Ayer pasamos un día magnífico en tu casa, güey. Sí, Para mí fue un placer, Eduardo, sí, conocer a tu familia y compartir esa comida tan estupenda con ellos. Y también con Nadia, mi nietecita, que estaba azorada con toda la plática de Eduardo y estuvimos ahí conviviendo. Esa va a ser buena aficionada, ¿eh? Yo creo que sí. Esa le va a gustar a los toros. Que sí, es más, el abuelo la va a llevar a los toros. Esperemos que el rondel de aquí de Guadalajara, la Nueva Progreso, se vuelva a abrir y ya localizaremos, mi queridísimo Eduardo, a Alfredo Gutiérrez, que es muy probablemente el torero con el que toreaste ese día, pero ya lo confirmaremos cuando por ahí localicemos. Fabuloso. Bueno, pues yo quiero invitar a todos ustedes, radioescuchas, que nos digan dónde nos están viendo. Esta es una novedad, tener a Eduardo aquí con nosotros y decirles a todos ustedes que si aquí en México o en Estados Unidos o en cualquier parte de Centroamérica ustedes quisieran que Eduardo pudiera darles esa magnífica conferencia, simplemente pónganse en contacto con nosotros para que puedan establezcamos un itinerario, una fecha. Eduardo está pero más que puesto de venir por acá con nosotros. Hace rato que te preguntaba, Eduardo, de describir un poco el miedo y todo esto, hablaste de dos elementos interesantes. Uno, la incertidumbre, y el otro, la preparación. Bueno, la incertidumbre pues es una situación, pero la preparación es una virtud. Entonces, ante la incertidumbre no queda más que prepararse. Pero ¿qué virtudes, qué hábitos, qué valores tiene que tener una persona, un torero, una persona para afrontar esa incertidumbre, Eduardo? Bueno, yo creo que hay cosas fundamentales que nos tienen que ayudar a vencer esa incertidumbre, ¿no? En mi caso, te hablo por mi experiencia. Hombre, yo creo que hay un tema clave, Joaquín, que es la vocación, ¿no? Yo creo que hacer lo que te gusta, creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando tú haces lo que te gusta, trabajas en lo que te gusta, todo te merece la pena, ¿no? Yo como torero he vivido momentos complicados en mi carrera y me ha merecido la pena seguir por la vocación que tenía, porque a mí me gustaba, lo que más me gustaba era torear y lo que más me gustaba es mi mundo. Yo creo carrera ni tanto, ¿verdad? Sí, yo creo que es una suerte, ¿no? Poder dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Claro. Yo nunca he tenido sensación de trabajar cuando he estado toreando, ¿no? Sí. Y creo que eso es una suerte y que hay que intentar. Y desde aquí animo a los jóvenes que me estén oyendo a luchar por dedicarse a su vocación, ¿no? Descubrir qué les gusta, ¿no? Y después, evidentemente, hay una parte de compromiso, ¿no? De compromiso, de ser responsable, de saber qué tienes que hacer para estar preparado y de cada vez prepararte más y comprometerte más para ser buen empresario, buen directivo o buen torero. Al final el camino es el mismo, ¿no? Pero Eduardo, tú y yo somos testigos de esta famosa generación de cristal que está emergiendo.
Yo no sé tú qué opines, pero el compromiso no es una palabra que se esté viviendo con... Sí. Entonces, ¿qué opinas? O sea, ¿qué tendría que hacer un joven para comprometerse? O sea, porque digo, la mezcla de vocación, compromiso, a ver si logro atinar a la pregunta. ¿No será que es para gente escogida o la persona puede buscarlo? ¿Qué detonaría eso? Sí, quizás estamos ante una generación, ahora los jóvenes, yo también, hombre, mis hijos también y amigos de mis hijos, quizás a lo mejor tienen menos, creo que tienen quizás un poquito menos capacidad de sacrificio, ¿no? Okay. Creo que son gente muy formada, creo que hoy día... Pero técnicamente, ¿no? Sí, están formados técnicamente, creo que mejor que mi generación, seguro. Sí, es verdad que tienen que dar ese paso de quizás de eso, de tener capacidad de sacrificio, ¿no? De sacrificio de verdad. Y de valorar las cosas, ¿no? Que las cosas cuestan trabajo conseguirlas, ¿no? En eso también creo que tenemos una misión importante los padres, ¿no? Sí. Los padres y los profesores de los colegios, porque al final tienen que llegarle ese mensaje de que las cosas en la vida, para conseguirlas hay que pelear por ellas, ¿no? Y muchas veces, como padres, nuestro afán de complacerlos y de darles cosas, pues muchas veces quizás caemos no en maleducarlos, pero sí en que ellos piensen que las cosas se consiguen de forma fácil. Igual que me pudo pasar a mí a lo mejor en mi infancia, ¿no? Cuando mis padres pues luchaban por darme las cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante que ellos valoren que la vida hay que luchar, hay que prepararse, hay que sacrificarse y a partir de ahí pues intentar obtener resultados. Sí, pero mira, ahorita te digo una pregunta o una reflexión que estoy haciendo con lo que nos dices, que yo creo que seguramente nos vas a ilustrar. Pero mira, nos mandan saludos a Alejandra Dorantes desde Zumpango, Estado de México. Que es que nos están viendo en todos lados de la República. Noema, que ayer estuvo sentado junto a ti en mesa, dice, yo no sé el tema de los toros. ¿Los toreros compiten en la plaza con otros toreros? Sí. ¿Y cómo es esa competencia? No hay una o sea, no se trata de que sea una competencia en la que se cree mala relación, que hay momentos donde hay toreros que tienen mejor relación y otros peor. Que son amigos y otros no. Sí, es verdad que cada torero sale a la plaza a intentar tú triunfar con tus toros, pero evidentemente hay una competencia porque no es agradable que un torero triunfe mucho más que tú, ¿no? Esas tardes donde un compañero tuyo ha cortado 2 o 3 orejas y tú no has cortado nada, pues son tardes muy negativas donde los toreros sufrimos mucho, ¿no? Y siempre es verdad que el triunfo de un compañero empuja a otro, ¿no? Hay tardes que de repente un torero triunfa y a partir de ahí la tarde coge un camino mucho más triunfal porque los otros 2 toreros se aprietan mucho más, ¿no? Claro. Y no hay cosa más agradable para un torero que ser tú el triunfador de la tarde. Primero porque eres el máximo protagonista, segundo porque el público se te ha entregado a ti, y me acuerdo de una frase de Juan Antonio Ruiz Espartaco, que fue una figura máxima del toreo, que dijo, me di cuenta que era el momento de retirarme cuando empecé a alegrarme del triunfo de mis compañeros. Ah, mira, qué interesante. O sea, cuando pierdes ese exacto, sentido de la competencia y te alegras de que tus compañeros triunfen, ¿ya? Te estás alegrando más como amigo y como persona que como torero. Exacto, qué interesante, mi queridísimo Eduardo Adrián, mi BDM dice sobre el tema de la pasión, el compromiso. Mi padre en vida me decía, hijo, no seas del montón. Qué buena frase. Qué buena frase, muy bien, Adrián. Oye, mira, Eduardo, ahorita que hablabas de este tema de incertidumbre, de preparación y de cómo estas nuevas generaciones tienen que ser pues educadas o formadas para esto, pensaba yo, no sé, entrar a la plaza, ya al rondel donde vas a torear, yo lo vería como un desprenderte de todo, ¿no? Sí. O sea, cuando entras ahí no hay nada, ¿o sí? ¿Cómo es ese vacío? Te tienes que olvidar de todo. Sí. Te tienes que olvidar de todo. Y sí es verdad que los toreros, los días que toreamos, Joaquín, sobre todo cuando toreamos en plazas importantes, son días muy especiales, ¿no? Yo lo comparaba porque para mí torear en Sevilla, por ejemplo, era muy bonito, ¿no? Torear en Madrid o torear en plazas de esa importancia, ¿no? Y era un poco como revivir días importantes de tu vida, ¿no? Por ejemplo, el día de la primera comunión, ¿no? Sí. Yo recuerdo la noche antes de la primera comunión, los nervios, te levantabas por la mañana, hoy es mi primera comunión. Y yo quizás vivía eso en Sevilla, por ejemplo, como por la noche y por la mañana. Hoy toreo en Sevilla, ¿no? Era todo lo vivías mucho desde el principio. Y es verdad que esos días los toreros se nos abren mucho los sentidos. Son días que oyes más, que cualquier cosa te afecta más, que lo bueno te gusta más y lo malo te gusta menos.
y entonces son días que lo vives con mucha intensidad y que cuando termina la corrida sientes un vacío absoluto, es como te quedas flojo, te quedas totalmente casi lacio porque has pasado mucho miedo, has pensado muchos nervios, mucha presión, mucha responsabilidad, y ya cuando llegas a la plaza y llega la corrida y termina la corrida, pues te quedas casi vacío. Qué increíble, porque yo creo que este es un proceso que por ejemplo, un empresario, Eduardo, lo vive a lo largo de una trayectoria, digamos, de años, y en el toreo se vive por eventos cortos. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Entonces yo creo que la forma en la que tú transmites cómo vencer el miedo y lograr el éxito, quizás la diferencia entre un empresario y lo que tú nos mencionas es ese espacio de tiempo que vives tú tan corto, pero que también efectivamente implica muchísima preparación. Eduardo, ¿qué diferencia hay entre el público español y el público mexicano? Bueno, pues... ¿O qué similitud en un momento dado? Sí, bueno, yo creo que Joaquín, que al final lo bueno le gusta al público mexicano y al público español, y lo malo no le gusta, y lo regular pues le gusta regular, ¿no? Al final el toreo es algo que es sentimiento, es corazón, ¿no? Entonces, lo bueno, pues la gente lo capta rápido, ¿no? Sí es verdad que hay diferencias, porque el toro mexicano también es distinto al toro español. A los toreros españoles nos cuesta trabajo habituarnos al toro mexicano. ¿Pero cuál es la diferencia? Bueno, pues el toro mexicano es un toro que tiene un comportamiento más pastueño, más tranquilo, embiste más despacio. No es cuestión de bravura, pero sí es cuestión de quizás de la forma de la selección. También yo creo que el clima influye mucho, de los pastos. Y el toro mexicano es un toro que te embiste más despacio, que te prueba más, que te mide más. Y a los toreros españoles pues nos cuesta habituarnos a ese toro. Hay toreros, sin embargo, cuando se han habituado, pues han sido toreros que han triunfado muchísimo en México. Y al torero mexicano pues le cuesta trabajo habituarse al toro español, porque es un toro que normalmente tiene más volumen, normalmente es un toro más grande, es un toro más agresivo, es un toro que tiene más movilidad. Y eso que hace, pues que al final los gustos de los públicos vayan también un poco paralelo a la forma de investir de los toros, ¿no? Sí es verdad que México es un país de una gran pasión. El público mexicano es muy apasionado, ¿no? Yo no he torado poco en México. He visto corridas y veo algunas corridas por televisión, y desde aquí, bueno, aprovecho para que todos los aficionados de México pues estén pendientes de la nueva plataforma taurina One Toro, que se va a retransmitir. One Toro se llama, One Toro. Está retransmitiendo toda la temporada española y han seguido televisando corridas de México ahora, y van a seguir ahora televisando Cali en Colombia. ¿Es un streaming? Sí, es por streaming, efectivamente. Y bueno, y entonces veo corridas de México y ves tú lo apasionado que es el público, ¿no? Ese momento de ese toro que entra muy despacio, porque mientras más despacio embiste el toro, más se puede vivir el muletazo, ¿no? Y es más difícil, porque tú eres un toro que embiste despacio, sufres más porque tarda más en pasar. Y ese momento, pues en México, esas faenas de México, de esa plaza de México, saltando, ¿no? Pegando saltos, pues algo que a los toreros nos marca mucho. Claro. Más comentarios, mi querido Eduardo. Mira, nos está Rafa, que ya ves que está siguiendo cada cosa que dices. Dice, me gustaría algún día visitar los ranchos donde está la ganadería de Miura, ver a ese ganado bravo en las praderas. ¿Se podrá visitar? Sí, claro. La ganadería de Miura, mis tíos, pues son personas muy sensibles a cuando los aficionados quieren conocer Sahariche, y bueno, y se puede visitar. Bueno, Rafa, ya lo conoces, seguramente si va y te busca, claro, tú le vas a hacer ese tour por para allá supuesto. maravilloso, ¿verdad? Además, ya lo sabes, mi queridísimo Rafa Eduardo es un hombre de un corazón impresionante. Soco Solorio, que estuvo también ahí en mi entrenamiento, en mis oficinas, y que estaba sentada también en la mesa donde tú ayer, dice, gracias por los consejos de personas tan agradables. No, hombre, pues muy amable a ti, Soco, y que sigas creciendo tremendamente. Ayer se me olvidó hacerte una pregunta, Eduardo. Tú viste una escena de un toro llamado Pajarito que brincó hasta... la pregunta es, ¿dónde fue? ¿Y cómo puede...? Fue en México DF. Sí, pero ¿cómo puede brincar? O sea, no puedo creer que un toro llegue a eso. Claro. Ese toro es un toro de... Pajarito, ¿verdad? Pajarito, en México DF.
Sí. Y es verdad que el toro es un animal que tiene muchísima fuerza, tanto en el cuello como en las extremidades, ¿no? Es una reacción que algunos toros intentan saltar, es una reacción normal porque ellos están en el campo y los meten en un sitio que no conocen de nada. Pero sí es verdad que este toro, cuando salta, la coincidencia o la circunstancia hace que ponga las manos. Las manos le llevamos nosotros a las extremidades de adelante. Delanteras. Tanto las manos como las patas, las pone las patas en las tablas y las manos en el estribo, Sí. de forma que el toro se impulsa para meterse en el tendido, que es algo, bueno, que no es normal, porque lo normal es que salte y se caiga al callejón o se quede entre las tablas, pero es que este toro salta de forma perfecta, se apoya como una persona y salta al tendido y se mete en el tendido. Digo, el video no dice qué más, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cómo lo sacaron? Bueno, Sí. yo creo que el animal ahí no creo que haya no creo que hubiera muchas cornadas ni muchas cogidas, porque ahí el toro es verdad que el animal también se asusta, ¿no? Se asusta. Verse rodeado de tanta gente, el animal se aflige un poco y se asusta, ¿no? Y creo que al final quizás lo mataron en el tendido de alguna forma o algo, pero la verdad que las imágenes son Son impresionantes. impresionantes. Sí, definitivamente, pues, entonces los toros tienen tanta emoción, etcétera. Yo te voy a buscar esa foto, mi querido Eduardo, donde mi abuelo materno me viste de torero, ¿eh? Salgo con mi capotito y con mi... ¿Cómo se llama el gorrito? Montera. En la montera. Ayer nos platicaba Eduardo, y gracias Eduardo por la visita a casa, cómo esa tradición de poner la montera o por arriba o hacia abajo y que tiene que ver con la suerte y todo eso. Quería preguntarte, ¿cuál es el significado de las flores? Me parece que son claveles lo que les lanzan, ¿no? ¿O cómo es eso? Sí, bueno, son distintas flores, ¿verdad? Que desde siempre las vueltas al ruedo a los toreros se les ha tirado cosas, ¿no? Es un poco espontáneo. Sí. Porque hay gente que tira sombreros, otros tiran, bueno, no sé, muchas veces hay plazas donde te tiran cosas de alimento, ¿no? Dulces, tartas, de forma casi espontánea. Sí es verdad que hay gente que va a los toros con algo preparado, por si el torero triunfa y es amigo suyo o algo, bueno, hay fotos de gallos, de conejos, sí, históricamente era algo muy... Pero la flor es lo más común, ¿no? Sí, y flores, se tiran muchas flores de distinto tipo, de claveles, de todo, o sea... la imagen esa de una mujer entrando en los toros con un ramo de flores para tirársela al torero. Cierto, eso también es muy común. ¿Y los reyes de España son aficionados a los toros? Pues mira, don Juan Carlos, el rey emérito, Sí. muy aficionado, sobre todo porque su madre era una magnífica aficionada que iba mucho a los toros. Don Juan Carlos también y sus hijas también. Y el rey don Felipe quizás no tenga la afición de su padre, pero como rey de España pues ya ha ido a varias corridas, ¿no? Claro. Sí. La hija del rey Juan Carlos es Sofía, ¿no? Bueno, la hija del rey esa Juan es la Carlos. reina, ¿verdad? Exacto. Es la esposa de Felipe. Exacto. Ya. No, la esposa de Felipe, la esposa de don Juan Carlos es Sofía, de la y Emérita. que es la prima de Felipe, el esposo de la reina de Inglaterra, ¿verdad? Efectivamente. La actual reina, la mujer del rey don Felipe es doña Leticia. Doña Leticia, Doña es Leticia. cierto, que tiene orígenes mexicanos, Exacto. ¿verdad? Sí, Que- sí. parece Y las que- hermanas del rey, que son Elena y son aficionadas. Aficionados. ¡Qué maravilla, mi queridísimo Eduardo! Bueno, dice, nos está pasando, Adrián, un video de YouTube. Dinos de qué es, Adrián. Me imagino que ha de ser del pajarito. Ha de ser del famoso Pues pajarito. seguro. Exactamente. Les pedimos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos digan de dónde nos están escuchando. Salúdenos y véanos. Ahora, a ver, Eduardo, una de las cosas que yo te decía que quería transmitir a todos nuestros radioescuchas es este nuevo giro, este nuevo rol que ya lo venías haciendo antes de tu reaparición. Dar conferencias, acercarte al mundo empresarial para transmitirle la vivencia de los toros, para sacar adelante los grandes retos de la vida empresarial. Yo lo que te quiero hacer es la pregunta, ¿tú podrás llegar al mismo nivel de pasión, al mismo nivel de entrega, de la adrenalina de los toros, ahora que estás en el mundo de las conferencias? Pues mira, a mí hay momentos donde me recuerda mucho, Joaquín. Me recuerda mucho los momentos previos a dar una conferencia. Me recuerdan a los momentos previos de torear, ¿no? Evidentemente no es lo mismo ponerte delante de un toro que dar una conferencia, Sí. pero sí es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? Que el público siempre nos crea mucho respeto, ¿no? Sí. Siempre tienes ese pellizco, ¿no? Sí.
de ver si vas a estar bien. Hay días que uno está más a gusto y días que uno está menos a gusto. Y siempre esa duda y ese miedo hay que tenerlo. Yo creo que eso es lo que nos mantiene alerta, ¿no? Siempre decimos que el día que ese miedo pasa, mala señal. Hay que tener ese momento, que la preocupación que tenías tú ayer con que el evento saliera bien. Claro, porque al final eso es lo que nos mantiene alerta y nos hace estar. Salió bien. Y gracias a Dios salió magnífico, ¿no? Yo creo que fue una mañana y a mí yo disfruté muchísimo, tanto antes de la conferencia mía lo que pude escucharte, Joaquín, y aprendí mucho. Y yo ese momento previo de miedo, de incertidumbre y de responsabilidad de a ver qué va a pasar, pues también lo siento como conferenciante. Después ya una vez que empiezas a hablar, pues te olvidas de todo, igual que cuando toreaba, pues intentaba olvidarme de todo. Y seguramente el empresario cuando te escucha logra dimensionar el miedo o la incertidumbre que puede sufrir en sus empresas y puede salir sumamente animado. Dice Patricia Maribel que estuvo en Zoom en mis oficinas desde allá, desde Chiapas. Dice saludos desde Chiapas. Y por supuesto, Eduardo, que aparte de hacerme entender más de la fiesta taurina, también me hace recordar la Real Maestranza en la hermosa Sevilla. Sí, hombre. ¿Qué tal? Esta mujer le sabe al asunto, ¿no? Dice, correcto, es la escena del toro pajarito que nos lo pasó. Y Claudia Martínez Barrón dice, saludos desde Roner Park, California, nos están viendo desde allá. Gracias, Claudia. ¿Qué te está pareciendo el programa aquí con nuestro super invitado especial, que estamos muy contentos de aprender? Bien, fíjate que muchas reflexiones que estamos haciendo, por eso vale mucho la pena que todos aquellos empresarios que quieran llevar esta conferencia de Eduardo a todo su personal, sus clientes, sus proveedores, simplemente pónganse en contacto con nosotros. Aquí le voy a pedir a Adrian que ponga por favor la página de su servidor joaquinpardavé.com.mx para que nos digan sí queremos acercarnos a la conferencia. Mira, Eduardo, no ha habido, por lo menos en las dos ocasiones que te he escuchado, no ha dejado de salir la pregunta de, pues esto, ¿no? De esta corriente que a mí me parece que nació con el famoso Greenpeace y todo esto, pues de que si el animal sufre, de que si el toro, fíjate, aquí quiero variarte un poquito la pregunta, que si el toro está en... ¿cómo se llama? En desventaja del torero, por un lado. Pero por otro lado también yo quiero decirles a los radioescuchas que hay una corriente muy fuerte en el mundo, Eduardo, equivocada, antropológicamente equivocada, donde equiparan al animal como a una persona. Sí. Y por eso es que hay ese pues podríamos decir casi odio al toreo, ¿sí? Pero la pregunta que te quiero hacer es, para centrarlo. ¿Efectivamente el toro está en desventaja con el torero? Bueno, en desventajas, es verdad que la mayoría de las ocasiones muere el toro, ¿no? Sí. Por eso quizás las personas que están un poco en contra de lo que es el mundo taurino se centran demasiado en la muerte del toro, ¿no? Cuando al final nosotros siempre tenemos claro que es una consecuencia, porque partimos de la base que el toro bravo nace para morir en la plaza. Sería impensable, ¿no? Que hablábamos ayer, Joaquín, ¿no? Sí. Sería impensable que ningún ganadero criaría un toro bravo para matarlo en un matadero. No como un toro manso, no tendría sentido, ¿no? Exactamente. El toro bravo existe porque existe la corrida. Sí. Y porque quizás es el único animal que se le da la opción de pelear. Uh-huh. A un toro manso yo lo monto en un camión y le doy una descarga eléctrica en el matadero y ese animal no ha podido pelear. Uh-huh. El toro bravo creo que tiene una muerte mucho más digna y mucho más bonita, peleando y haciéndolo en una plaza de toros, ¿no? Evidentemente, nosotros los taurinos, y yo como persona, tengo que respetar a la persona que no le gustan las corridas, pero también entiendo que hay mucho desconocimiento detrás de todo esto. Sí, eso lo has visto en los comentarios. Claro, hay mucho desconocimiento, Joaquín, también en parte porque el mundo taurino, también tenemos que hacer autocrítica, quizás hemos sido un mundo un poquito cerrado, y no hemos querido explicar o no hemos querido enseñar a gente... Se ha dado por hecho, ¿no? O se ha dado por hecho, sí. No todo el mundo tiene la suerte de conocer el toreo desde pequeño, como podemos tener cualquiera, ¿no? Y eso evidentemente se nota, ¿no? Yo entiendo que el espectáculo taurino es un espectáculo duro, sí, porque hay sangre
incluso porque, oye, aquí el toro muere, pero cuando también cogen a un torero, pues también es algo muy desagradable, ¿no? Es un espectáculo duro, donde hay mucha verdad, y cuando hay verdad, pues hay dureza, ¿no? Sí. Y entonces, claro, al final creo que sería fundamental que estas personas se intentaran formar un poco, conocer un poco qué hay detrás del toro en el campo, qué hay detrás de la vida de los toreros. Y si es verdad que esa corriente que tú dices, Joaquín, pues ahora mismo es muy negativa. Es que al final estamos queriendo equiparar el animal a la persona. Claro. Hay una persona que lleva al perrito a comer, le da de comer a la suya, lo sienta en la mesa. Que hasta perrijos les dice. Claro, y efectivamente. Y encima luego resulta que esa misma persona está a favor del aborto, ¿no? Sí. Entonces son cosas que... Son contradictorias. ¿Cómo ponemos al animal por delante de la persona? No puede ser. Y eso, pues evidentemente, es una corriente negativa para nosotros, para el mundo del toro. A Noema le va a dar muchísimo gusto que tú vuelvas a recordar, Eduardo, ¿qué te dijo sobre lo que ella reflexionó Me encantó. entre nuestro Señor Jesucristo y el toreo? Me encantó porque la verdad que se me pusieron los vellos de punta porque Noemí me dijo que ella bueno, que no le gustaban los toros y que en un momento dado pues podía ser un poco contraria, sí, y que ayer le había cambiado la perspectiva, porque cuando yo expliqué por qué nace el toro bravo, sí, y por qué el toro bravo debe morir en la plaza, sí, pues me dijo algo que yo nunca había caído, ni creo que mucha gente hayamos caído. Me dijo: Eduardo, entonces me has cambiado la mentalidad, porque me da la sensación, o es que resulta que el toro bravo viene a cumplir una misión como vino Jesucristo a cumplir una misión, que murió en la cruz por nosotros, sí, y el toro bravo tiene que morir y muere en la plaza porque es así. Porque es así, exactamente. Y además hay otro dato, Eduardo, que ayer en la mesa que compartimos me gustó mucho, y también creo que tiene una analogía con la vida del Señor. El Señor sudó sangre. Sí. El Señor sufrió a tal grado que sudó sangre. Y ayer tú nos explicabas que la razón por la cual pican al toro es porque tiene una gran presión, ¿verdad? Sí. O sea, es tal su coraje de naturaleza, sí, que si no lo picaran explotaría, no sé qué le pasaría, se descontrolaría, ¿no? Sí, el toro tiene que sangrar para descongestionarse. Ajá. De hecho, hay muchas veces animales, becerras que en el campo mueren embistiendo porque su sangre brava les hace no parar, y hay un momento que el corazón explota, ¿no? Entonces, para que el toro pueda embestir bien, más templado, y la lidia sea más normal, pues por eso el picador es fundamental, ¿no? El picador es fundamental. Entonces eso baja la presión. Claro, le quita agresividad al toro en el cuello, sí, hace que el toro embista más a gusto, sí, y evidentemente el picador es una parte que es fundamental en la lidia. Sería imposible torear un toro bien, creando arte, sin picarse. ¿Qué pasa? Que al final la gente piensa que el torero no va a la plaza a matar un toro, porque para eso cogería un rifle y le pegaría, sí, un tiro desde 500 metros. Sí. El torero va a crear arte, ajá, y a triunfar y a hacer disfrutar al público toreando al toro, sí, no matándolo. ¿Cuántas pinturas, cuántas acuarelas de las escenas, de las faenas? Y tú te llevas una tarea que te he dejado, que es escuchar las canciones de Agustín Lara sobre el toreo, Granada, Silverio Pérez, cantadas por Javier Solís. Cantadas por Javier Solís, que era el tenor ranchero, ¿eh? Ya lo verás. Bueno, dice Noema, a propósito, el tiro bravo nace para pelear, el toro bravo nace para pelear, el ser humano nace para morir, dice. Ya está muy filosófico. Qué bueno. Mujer, ¿eh? Y dice Rafa, para el próximo año voy a enfrentar la aventura de hacer de nuevo el Camino de Santiago, saliendo del Santuario de Lourdes en Francia y cruzando los Pirineos por el puerto de Somport en solitario. Siento miedo, pero sé que lo voy a lograr con éxito. Y seguramente así será. Y bueno, ya estamos muy próximos a terminar, mi queridísimo Eduardo. Muchísimas gracias. Yo creo que, como bien decías, ese desconocimiento que hay acerca de la fiesta taurina, yo te lo platiqué ayer, no lo tenía tan presente como el recuerdo de ayer. Yo nací por cuestión del gusto torero de mi abuelo materno. Yo nací con el tema de los toros y verás que te voy a hacer llegar esa foto donde mi abuelo me vistió de torero. Entonces, efectivamente, no he ido a demasiadas corridas de chicos. Sí, ayer te platiqué que mi madre nos llevaba y pues ha sido realmente muy, muy interesante entenderlo mejor desde la perspectiva. Pero fíjate, perdona Joaquín, que ayer Noel
¿Noema? ¿O quién? No, Saúl. Saúl, perdona. Sí. Saúl, tu futuro yerno, si Dios quiere, me comentó cuando me estaba dejando en el hotel, me dijo, oye, Eduardo, hay un torero que se llama Paco Camino. Digo, claro, una auténtica figura del toreo, Paco Camino, torero sevillano, español, que fue un auténtico dios en México, ¿no? Ajá. Y me dijo, pues Eduardo, mi padre, que murió hace ya unos años, tuvo que tener contacto porque hay una foto firmada en mi casa, que yo siempre la he visto y nunca he sabido exactamente qué es lo que era, ¿Qué? de Paco Camino a mi padre, y está en mi casa puesto un cuadro grande, y yo nunca sabía si era un torero o no era un torero. Digo, pues sí. Y entonces me comentaba ayer Saúl que él recuerda de chico de que lo llevaba a los toros su padre, ¿no? O sea, que eso queda ahí. Eso queda ahí. Claro, eso oye, queda ahí, ¿no? y cuántas coincidencias, ¿no? O sea, el que yo tenga eso, que Saúl tuviera esto, que Noema ande reflexionando con esa al final el toreo es algo que cuando lo conoces te atrapa. Sí. Oye, Eduardo, yo creo que no pensabas todo lo que iba a influir tu conferencia de ayer y tu estancia aquí en Guadalajara, ¿verdad? Pues la verdad que no, Joaquín. La verdad que estoy disfrutando mucho. Llevo que son 2 o 3 días, ¿no? Sí. Aquí parece que llevo 15, ¿no? Sí, estás muy porque contento. Estamos viviendo cosas muy bonitas, y para mí, la verdad, venir a un país como México, y además Guadalajara, un sitio especial para mí, que debuté como torero, claro. Que he tenido unos grandes amigos que eran amigos de mi familia, los hermanos Baruki, sí. Paco y José Luis, que ya murieron los dos y les teníamos un gran cariño. Y la verdad que te lo vuelvo a decir, ¿no? Que te agradezco mucho que confiaras y apostaras por mí, porque para mí es un auténtico placer. Un éxito, mi queridísimo Eduardo. Yo de algo estoy contento, que créeme que lo sufrí casi como corrida de toros, porque había que preparar muchas cosas para poder que vinieras aquí, pero lo hemos hecho con tanto gusto, con tanto entusiasmo, que me has de haber visto ayer, que también lo disfruté horrores. Oye, ¿qué te pareció la brújula del año? Este ejercicio, Magnífico. Es un ejercicio muy, muy, muy profundo, ¿verdad? Y sobre todo eso, ¿no? Responder esas preguntas, ¿no? Que muchas veces no nos paramos a pensar, y que cuando las tienes delante en un papel te obligas a pensarlas, a responderlas y a reafirmarte en cosas que muchas veces olvidamos. Cierto, y además decirles a todos nuestros escuchas que aparte de que piensen, consideren los empresarios, si tú trabajas en una empresa y quieres tener esta vivencia con Eduardo, puedes pedirle a tu empresa que te lleve esta superconferencia. Esperemos que en el 2024 tengas un itinerario aquí en México. Yo con todo gusto, mi querido Eduardo, estaré siempre a tu servicio. Pero por otro lado, los invitamos a que hagan la brújula del año. A fines de diciembre y principios de enero tendremos solo el taller de la brújula del año, no con la planeación ni evidentemente con tu conferencia, solamente el ejercicio de la brújula del año, porque una de mis misiones es esa, que la gente logre pensar, reflexionar y trazarse un nuevo plan. Dice Adrián, yo de niño mi padre me llevó a la Plaza de Toros Monumental, la Vieja, a ver aquí en Guadalajara a Manuel Benítez, el cordobés. Se le enfrentaba cara a cara ante el toro. Figura máxima. Sí, Manuel Benítez, el cordobés. Este es de España, de allá de Córdoba. Sí. Ok, ya, muy bien. Dice Rafa que te lleve a Tequila, Jalisco, para que tengas esta experiencia. Sí, claro, ya trae una agenda tremenda. Este hombre quiere irse a Aguascalientes, quiere ir a las ganaderas, etcétera. En fin, tiene una gran inquietud y efectivamente hay gente bonita que lo conoce, que incluso hemos coincidido. Un saludo a mi querido Pablo Moreno, a Ignacio García Villaseñor, que a lo mejor al rato ves. Pues toda esta gente que efectivamente, como dices, aquí en Guadalajara tiene un afecto taurino muy interesante. Y bueno, pues yo te quisiera ya para ir cerrando, Eduardo, tú con toda tu trayectoria de transmitir la adrenalina y la experiencia del mundo taurino a la vida empresarial, a la vida del emprendedurismo, para este 2024 que mundialmente trae retos, ¿verdad? O sea, ¿qué le recomendarías a los empresarios para enfrentar el próximo año? Bueno, yo creo que fundamental es el tener la capacidad de seguir retándonos, ¿no? Yo creo que siempre el no quedarnos parados, no conformarnos, saber que todos podemos ser mejores, tanto a nivel personal como profesional, y sobre todo el retar, el que los grandes ejecutivos y los grandes empresarios se reten, hace que todo el mundo detrás de ellos se vaya retando, ¿no? Al final es una actitud que tú pues vas impregnando a tu empresa, ¿no? Y yo creo que
que de por sí la gente es valiente. La gente es valiente y la gente se reta y tienen que seguir haciéndolo porque al final el quedarse parado, el quedarse detrás del burladero, normalmente no suele traer cosas buenas. Pero fíjate que el reto es algo que tú te puedes proponer o algo que te llega. Porque a ti te llegó con el adoquín o con el azulejo. El azulejo, sí, ¿no? Sí, es verdad que lo que hay que pensar es que hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento, ¿no? Para ver cuál es esa señal que te hace despertarte esa capacidad de retarte. Y una vez que lo has visto, hay que tirar para adelante, ¿no? Pues fíjate que yo cuando estuve en Sevilla estuve atento y hablé contigo y te dije, tienes que ir a Guadalajara. Ahí me propuse un reto y yo les digo, querido radioescuchas, la vida es eso, ¿eh? La vida es reto, la vida es enfrentarse a uno mismo, es vencerse a uno mismo, miedos, etcétera. Y no cabe duda que lo que hemos vivido en estos días con Eduardo, que para mí son como una conexión con aquella conferencia en la que te conocí en tu bella ciudad, por cierto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Si ustedes quieren viajar a un lugar donde te la van a pasar de lujo, vayan a Sevilla. Dice Adrián que mejor no te lleve tequila, que te llevemos ahí, que ahí te tomas el tequila con él. Y nada más dice, un éxito, muchas gracias por su estancia aquí en Guadalajara, Eduardo. Bueno, pues hemos prácticamente terminado nuestra transmisión. Queridos radioescuchas, les deseamos a todos unas fiestas decembrinas maravillosas. Vamos a encomendarnos a la Virgen de la Macarena y a la Virgen de Guadalupe, que por cierto, el martes es la fiesta, ¿eh? El martes, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que tú ya vas a estar volando para Sevilla. Es verdad que lo que has comentado antes, hay una ilusión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Macarena, a la cual pertenezco. Llevamos tiempo hablando y ilusionados con poder hacer un hermanamiento con la Virgen de Guadalupe. El hermano mayor José Antonio Fernández Cabrero es una de las cosas que desde siempre se planteó y ojalá seamos capaces de encontrar el camino para hacerlo. Le voy a pedir expresamente a nuestra querida fundadora y directora Lupita Venegas que escuche este programa, porque ella, con el gran amor que le tiene a la Virgen y con el nivel que puede ella conectarnos, a lo mejor pudiéramos dar un paso interesante. Claro. Así es de que, Lupita, te mando un saludo cordial, cariñoso, pero ya te estaré buscando para que veas este programa y veas que esta iniciativa de que podamos hacer ese puente de la Virgen de la Macarena y la Virgen de Guadalupe va a ser extremadamente. Jorge Ferrer Muñoz, hay que estar atento a las señales, le dice Noema a su esposa, ponte listo, porque si no, se nos dejan ir las oportunidades. Queridos radioescuchas, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Que Dios nos bendiga a todos, que la Virgen de la Macarena, y hoy especialmente en el día de la Inmaculada Concepción, les tenga una gran abundancia y sobre todo les haga ver las señales de los retos, y tengan por favor en cuenta todo lo que hemos aprendido en este gran programa y en esta estancia de Eduardo. Eduardo, esta es tu casa, vuelve cuando quieras, y ya sabes que no solamente tu casa México, sino tu casa ahí con mi esposa y con mis hijas, que por cierto, creo que me da tiempo de hacerte una pregunta que ella quería hacerte. ¿Qué onda con la pamplonada? O sea, la pamplonada es... ¿Pamplona? Sí, de Pamplona. ¿Eso no es toreo? Sí. ¿Eso qué es? Pamplona es quizás la feria con más personalidad que hay en España, porque es una feria importantísima taurinamente, y después tiene sus famosos encierros. La corrida que se lidia por la tarde... ¿La de la calle? Sí, no, la corrida que se lidia por la tarde se corre por la mañana en el encierro. Por eso es una fiesta única, mundialmente conocida y digna de vivirse. Yo creo que la persona que va a Pamplona por San Fermín, en la feria de San Fermín, del 7 al 14 de julio, pues es algo que merece la pena vivir. Sí, entonces, para entender, en la mañana ese toro que la corrida que se lidia por la tarde, que se torea por la tarde, a las 8 de la mañana hace un encierro desde los corrales del gas hacia la plaza de toros, hacia los corrales. Toda la gente sale ahí. Corren los mozos, y es una fiesta, como te digo, Joaquín, internacional, porque es el mundo del toro, y muchos mundos desde el 7 al 14 de julio giran en Pamplona. Oye, pero eso es una locura tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, ya para despedirnos hay más mensajes. Dice, un placer haberte visto y sobre todo escucharte, Eduardo. Vamos por los próximos retos venciendo el miedo. Griselda dice, sí, que conozca Arandas, Jalisco y San Miguel el Alto. Ya te están invitando por aquí, que disfrute tu estancia. También Adrián se despide de ti. Y bueno, llegamos al final, queridísimos. Que Dios nos bendiga, cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta la próxima semana. Gracias.